Económico de Colombia y el mundo. A las 6 de la mañana, 13 minutos, los saludamos en Primera Página Radio desde los 91.9 FM, también en javerianaestereo.com para hablar de los temas internacionales, por supuesto las reacciones de lo que ha sido la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos frente a anular la mayoría de los aranceles fortalecidos en las últimas horas el oro y también el petróleo. Vamos a estar hablando también de lo que está pasando en Colombia, cómo le fue al sector financiero en sus utilidades y las declaraciones y mucho más de lo que se espera. Partes de datos clave hoy en las referencias tiene que ver con la Reserva Federal y declaraciones que se van a dar durante esta semana. Y empecemos hablando de las acciones globales, incluidos los principales índices de Europa que recibieron un impulso este viernes por la noche al conocerse que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la mayoría de los aranceles que el presidente Donald Trump impuso desde el año pasado al determinar que la ley de emergencia en la que se basó no permitía su imposición. Sin embargo, utilizando una ley diferente, el presidente respondió durante el fin de semana anunciando primero un impuesto global del 10% y ha dicho que este aumentará hasta un 15% y que podría durar 5 meses mientras la administración busca unas alternativas más duraderas. El fallo del Tribunal Supremo ha afectado la confianza, apunta a una mayor incertidumbre a corto plazo sobre la política comercial de Estados Unidos, mientras los países y también las empresas se están apresurando a evaluar cómo va a proceder ahora el presidente Trump con sus políticas arancelarias. Los gravámenes han recibido críticas recientes en los últimos meses por potencialmente aumentar el coste de vida y porque aparentemente se deciden es lo que se dice por capricho del presidente. Los datos comerciales de diciembre, publicados la semana pasada, también mostraron que estos aranceles que ha venido imponiendo el presidente Donald Trump hicieron poco para poder frenar el enorme déficit del país en 2025, es decir, que no podría estar dando algunas soluciones definitivas a estas medidas o a este panorama que busca mitigar el presidente Donald Trump y por el cual ha acudido a las medidas arancelarias con sus aliados comerciales. A las 6 de la mañana, 15 minutos, me complace saludar a esta hora a Alejandro Rojas, economista senior del Banco de Bogotá, que nos acompaña desde los estudios de Javeriana Estéreo. Bienvenido, Alejandro. Gracias por acompañarnos en Primera Página Radio. ¿Y cómo ve las reacciones en general del mercado y lo que se esperaría? ¿Qué podría pasar de ahora en adelante y si esto significaría un cambio o no, o solo es para calmar las aguas paulatinamente, pero por lo que ya estamos viendo, el presidente va a empezar a utilizar otras facultades para seguir imponiendo su política arancelaria? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, buenos días, Kiara, buenos días al equipo de Primera Página, a toda nuestra estimada audiencia. Un placer estar acá acompañándolos desde el Banco de Bogotá. Como bien mencionabas, fue un viernes bien movido. Esta noticia de la Corte de finalmente cumplir con la expectativa de varios analistas y era que a través de esta emergencia económica Trump había extralimitado sus facultades. Prácticamente este tema de los aranceles no se veía en términos legales y digamos que si bien la expectativa en el corto plazo fue que esto se iba a caer, recordemos que, como bien lo mencionaste, Trump acudió a la sección 122 de la Ley del Comercio de 1974, que prácticamente le da la facultad al presidente de colocar aranceles por 150 días con el fin, según él, o según la sección, de minimizar los riesgos de la balanza de pagos, prácticamente intentar amortiguar desbalances desde el sector externo. Con esto, pues prácticamente tiene 150 días para ver qué alternativas toma su partido, su administración, su equipo, para que estos aranceles sean más duraderos, principalmente, pues, si no lo logra en ámbitos legales como lo estamos viendo con esta sección, pues prácticamente tendrá que acudir al Congreso y que sea el mismo Congreso el que apruebe, pues, este paquete o este plan de aranceles. Por el momento, pues, ya salen varios analistas internacionales para ver qué podría pasar en el corto plazo. Y digamos que una de las estimaciones que acá tenemos es de JP Morgan. JP Morgan dice que la tasa efectiva de los aranceles en diciembre del año anterior fue del 9,4%, superior al 2,3% que alcanzamos a ver en 2024. Entonces prácticamente esa tasa efectiva
fue 4 veces en 2025 frente a lo que fue en 2024. Y ellos dicen, miren, con estas medidas que está pasando, con las decisiones que está tomando la Corte en Estados Unidos, vemos que eso podría caer más o menos al 4%. Es decir, por encima de 2024, pero muy por debajo de lo que estábamos viendo en 2025. De hecho, pues también hemos visto acá analistas de Morgan Stanley, por ejemplo, que dicen, mire, al final, si uno se da cuenta que lo que teníamos era una tarifa global del 10%, con ciertos países que superaban, como en el caso de China, como en el caso de Canadá, como en el caso de México, como en el caso de India, pues es ahí donde uno dice que esa tasa efectiva máxima empieza a reducirse, pues empiezan entonces a cambiar las negociaciones. Pensemos, por ejemplo, en el tema de Groenlandia. Ujú. Cuando estábamos en la disputa geopolítica de qué debería pasar con Groenlandia, los temores, digamos, estaban en una nueva guerra comercial, pero pues acá uno dice, bueno, pues ya no hay porque el tema de la Corte cambia un poco el panorama de negociación de Donald Trump. En ese sentido, pues uno empieza a ver ganadores y perdedores. Medios empiezan a decir, pues bueno, ganadores empezamos a tener a China, a India, a Brasil, que tenían aranceles por encima de ese 10% estandarizado. Y cuando empezamos a ver perdedores, pues ahí tenemos, por ejemplo, al Reino Unido, Australia, que tenía una tarifa más del 10% y que ahora empieza a ser del 15%. Entonces, digamos que cuando uno empieza a ver cómo empieza a cambiar este panorama político, ya uno no lo ve desde lo económico, por lo que al final en lo económico uno va a tener menores tasas arancelarias, sí o sí, frente a 2025, pero en el ámbito geopolítico pues empezamos a ver que esa bandera de negociación o esa medida de negociación que eran los aranceles pues empieza a diluir. Y pues acá un dato para creo que todos podemos tener recordación: los 150 días se vencen el 20 de julio, nuestro día de independencia. Ahí sabemos qué va a pasar con los aranceles al final en Estados Unidos, si van a pasar al Congreso o qué medidas va a tomar el equipo de Donald Trump. Por el momento, pues en la medida que la tasa efectiva sí se va a reducir, pues entonces las presiones inflacionarias empiezan a reducirse, los temores en desaceleración de la actividad económica empiezan a moderarse y al final pues que uno ve ahí el repunte en acciones, el debilitamiento del dólar y bueno, todo lo demás que tiene que ver con este panorama económico que en teoría sería de menor inflación y mejor actividad. Este cambio que usted mencionaba, Alejandro, del porcentaje de la tasa efectiva, ¿está reflejada solamente en el tema del interés o qué impacto adicional tendría? Sí, entonces cuando uno lo empieza a ver, uno dice, listo, entonces, en medida de los precios directos, principalmente de bienes importados, pues empezamos a ver entonces una moderación en esos precios que le llegan pues al consumidor. Recordemos que el componente básico, que es prácticamente mirar todos los precios, pero quitándole el tema de alimentos, energéticos, ya miramos entonces un poco más el de tema de bienes y servicios, ha permanecido alta esa inflación y es esa la que uno empieza a decir, ¿será que la Fed sí va a bajar tasas de interés o no? Pero con esta medida que uno al final dice, mire que ya los precios de esos bienes deberían empezar a incorporar tasas más bajas, aunque va a ser rezagado, porque al final, pues recordemos que los empresarios compraron bienes que incluso pues siguen con esas tarifas que veíamos en 2025. Va a ser demorado, pero la expectativa es que incluso a fin de año pues ya podamos ver una menor inflación. En la medida que entonces estas tarifas arancelarias sean más bajas, pues podríamos ver mayores importaciones tanto de insumos como de bienes finales que vuelva a reactivar la actividad económica de Estados Unidos y pues al final pasemos de ese escenario que estábamos viendo un poco incluso de esta inflación a un poco más de moderación de inflación, mejora en actividad y por lo tanto reducción en las tasas de interés de la Reserva Federal. 6 de la mañana, 21 minutos. Analicemos qué ha pasado con los mercados y cómo están reaccionando, especialmente en Asia, a esta medida de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Tenemos que la bolsa de Tokio y de China continental siguen sin operar por ser día festivo, regresan mañana, mientras que la bolsa de Seúl alcanzó un nuevo récord. El Ministerio de Comercio de China dijo este lunes que está evaluando las implicaciones del fallo del Tribunal Supremo y pidió cooperación en lugar de entrar en una confrontación en un contexto de nuevas tensiones comerciales después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado nuevos aranceles globales que aumentarían al 15%. Las ganancias en las acciones de los exportadores chinos impulsaron el índice Hang Seng
Hansen al ubicarse en un 3%. La bolsa de Tokio no operó este lunes 23 de febrero por festivo nacional con motivo del natalicio del emperador Naruhito de Japón. La bolsa de China continental, las bolsas de China continental, incluidas las de Shanghai y Shenzhen, tampoco están operando por la época festiva del Año Nuevo Lunar, mientras que los parques chinos van a retomar su actividad mañana 24 de febrero. El Hansen de la Bolsa de Hong Kong sí operó, subió un 2,53% en la primera jornada de actividad después de que se diese a conocer esta medida de la Corte Suprema de los Estados Unidos que declaró ilegales los aranceles del presidente Donald Trump. El índice a cargo de medir el comportamiento de las compañías de la China continental en el parque hongkonés, el Hansen China Enterprises, tuvo un avance del 2,65%, mientras que el Kospi, que es el principal indicador de la bolsa de Seúl, subió este lunes un 0,65%, alcanzando así un nuevo récord animado por las ganancias principalmente de valores tecnológicos y por la expectativa sobre una reforma fiscal favorable para los inversores. El COSDA, que es el que agrupa, el índice que agrupa empresas tecnológicas y de mediana capitalización, bajó un 0,17%. Y finalmente la tecnológica Samsung Electronics, que es una de las principales fichas en el parque surcoreano, tuvo un avance este lunes del 1,53%. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. También saludo a esta hora a Diego Rodríguez, que nos acompaña desde los estudios de Javeriana Estéreo. Bienvenido, Diego. Y esta semana inicia entonces con esas reacciones, por un lado, de las políticas arancelarias, pendientes también a las correcciones que están teniendo el tema del oro, que nuevamente está al alza, petróleo sigue al alza. ¿Cómo está viendo usted en general el mercado y las reacciones en el caso de Asia, aunque en esta última semana estaba un poco quieto con este tema del Año Nuevo Lunar? Sí, muy buenos días, Kiara, muy buenos días para Alejandro, demás invitados el día de hoy y toda la audiencia de Primera Página Radio. Al final, pues vuelve y crea incertidumbre, Kiara, porque volvemos a ver o por un lado más bien crea esa incertidumbre, pero por el otro lado también creo que para el mundo pues será muy importante ver que las instituciones americanas pues funcionen y que finalmente pues también todo lo que vea la Corte que un exceso de poder por parte del presidente de la principal economía del país, pues si hay excesos, pues que se puedan corregir y que si hay temas donde no son inconstitucionales, pues que la Corte y las instituciones finalmente funcionen. Entonces, por ese lado es interesante, pero por el otro, pues es un presidente que tiene dentro de su política de gobierno todo lo que tiene que ver con ese desbalance que él ve de comercio a nivel global con los Estados Unidos, pues impone nuevamente ahora estas tarifas por 150 días adicionales y genera pues ahora incertidumbre con relación a qué va a pasar con cada uno de los pares y también con la utilización de las tarifas como arma de guerra de negociación, ¿no? Entonces, abre pues una cantidad de incertidumbres no solamente en los mercados, sino de lo que pueda terminar pasando ahora adicionalmente con el déficit fiscal de Estados Unidos, pues que como todo el mundo lo sabe es bastante alto y esto pues va a generar que Estados Unidos recaude pues un impuesto que él había creado interesante, que ya no va a estar. Por el otro lado, pues sopesa nuevamente esos riesgos de inflación que habían tan potentes basado en las tarifas, pero empieza a abrir también incertidumbre porque ahora, pues, ¿qué pasa si el caballo de batalla puede ser ahora sí el dólar, ¿no? Que también él se refirió bastante a eso en su discurso y pues el mundo ha visto que él tiene una intención de debilitar el dólar. Gran parte de la caída que ha pasado estos años, pues mucha gente lo explica porque el presidente de Estados Unidos ha querido que el dólar se caiga, pero él realmente todavía no ha impuesto ningún tipo de medida específica para debilitar el dólar. Entonces, al final, incertidumbre, ¿sí? Incertidumbre y es lo que está haciendo que el oro vuelva y suba, ¿cierto?
Y, y bueno, un beneficiado pues pueden ser los bonos del Tesoro, igualmente también que pues han venido cayendo ligeramente, de pronto más que por el tema fiscal, un poco por las expectativas inflacionarias, ¿no? El pronunciamiento del Ministerio de China de, como quien dice popularmente, uno llevar la fiesta en paz, podría ser una manera como de calmar las aguas, pero de fondo sacar provecho de esto. Sin duda alguna, porque pues digamos esto es al final como una victoria institucional eh, y pues el, el gobierno del presidente Trump pues tiene mucha gente que lo apoya, pero también tiene bastantes detractores, ¿no? Entre ellos pues claramente el Partido Demócrata y pues todos los demás gobiernos del mundo que se han visto, digamos, afectados por sus políticas de negociación estrictas y fuertes. Y pues ahorita están tratando de sacar provecho de esta situación de la Corte, pero pues en la otra parte de la mesa pues tienen un presidente también como Donald Trump que pues no, con seguridad no se va a quedar quieto. Entonces, vuelvo a repetir, digamos, al final crea incertidumbre nuevamente sobre qué va a pasar y sobre todo qué nuevas medidas van a salir para contrarrestar esta situación que inconstitucional, que pues muy seguramente también no es que, me imagino yo, que no la tenían de sorpresa, ¿no? En el gobierno estaban esperando, pero yo creo que estaban bastante preparados a que este fuera el escenario. 6 de la mañana, 28 minutos. Pasemos ahora a Europa, donde las bolsas están perdiendo por los nuevos aranceles de Donald Trump que están afectando la confianza. De hecho, ya la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea y principal negociador de los 27 países miembros del bloque, le ha solicitado a los Estados Unidos que mantenga los términos del acuerdo que se había alcanzado el año pasado. Abro comillas, si esto altera todo el equilibrio al que se han acostumbrado los comerciantes, se van a provocar disrupciones. Es lo que declaró la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en el programa Face the Nation de la CBS. Las acciones europeas entonces están a la baja este lunes, excepto el principal índice en España, debido a una mayor incertidumbre, esto que mencionaba nuestra analista, en torno a estos aranceles comerciales que ha afectado el apetito por el riesgo al comienzo de esta semana en la que ya vamos terminando febrero. Este lunes, el Instituto IFO va a dar a conocer sus índices que miden el nivel de confianza de los negocios en Alemania. En cuanto a la moneda, el euro está subiendo, se cambia a 1,17 dólares, mientras que la libra esterlina se fortalece frente al dólar hasta ubicarse en 1,35. La bolsa de Frankfurt está cayendo un 0,45%, la de París un 0,3%, la de Londres está a la baja un 0,5%, la de Milán cotiza plana, mientras que la bolsa de España, como lo decía, es la única que está por ahora ganando este lunes, iniciando esta semana, y está al alza un 0,60%. 6 de la mañana, 30 minutos. Pasemos a Latinoamérica. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Wall Street acabó el viernes la semana en positivo tras conocerse que la Corte Suprema declaró pues esta medida por parte en cuanto a los aranceles de Estados Unidos. Las ganancias fueron del 0,90% en el caso del Nasdaq, seguido del Standard & Poor's 500 que subió un 0,69% y tenemos que el Dow Jones cerró la semana con un 0,47% al alza. En Latinoamérica ganó Buenos Aires con el índice Merval de la Bolsa de Comercio 1,20%. El Bovespa de Sao Paulo subió 1,6%. El Standard & Poor's de la Bolsa de México también tuvo una ganancia, positivo un 0,83%. El MSCI Colcap de la Bolsa de Valores aquí en Colombia tuvo un avance del 1,32% al cerrar la semana y esta misma tendencia se registró para el caso de Chile con el IPSA que tuvo un aumento del 0,42% y revisando el MSCI NUAM de Perú, el crecimiento fue del 0,21% para la Bolsa de Valores de Lima. Muy buenos días, doña Kiara. Usted no está gripada, ¿no? No, no, señor. Y Maritza sí está lejos. gripadita. Bueno, muy buenos días a nuestros oyentes, al equipo de analistas, el equipo de producción, obviamente. Yo tengo acá, o este fin de semana, Primera Página
publicó un análisis que hizo para Primera Página, exclusivo para Primera Página, Olga Lucía Lozano. Ella es una experta en materia de comercio exterior, fue negociadora ante la Organización del Mundial del Comercio, inclusive la semana pasada la entrevistamos. Primera Página tituló, ella fue viceministra de Comercio, en Primera Página tituló un artículo de ella, El juego arancelario de Trump. ¿Cómo puede quedar Colombia ante las medidas arancelarias de Trump a raíz del fallo de la Corte? Leyendo el artículo ella dice, ¿cómo analizar la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y los anuncios del presidente Donald Trump, que en horas estaba en conferencia de prensa presentando otra herramienta, la crisis por balanza de pagos, que le otorga la potestad para adoptar medidas que le permiten mantener los aranceles como instrumento para lograr avances en temas comerciales, pero también en otros ámbitos de las relaciones internacionales? Lo primero a tener en cuenta es que Estados Unidos no es el único país que ha hecho uso de la balanza de pagos. Bangladesh, Brasil, República Checa, Bulgaria, Ecuador, Egipto, Hungría, India, Israel, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Sudáfrica, Sri Lanka, Túnez, Turquía y Ucrania han utilizado la crisis en balanza de pagos para aplicar restricciones comerciales. Me acuerdo que cuando en el año 85 tuvimos una crisis cambiaria, entonces ministro de Hacienda, Roberto Junguito, tomó medidas de subida de aranceles y prácticamente cerró la economía en ese momento. De otra parte, los siguientes son elementos de otra perspectiva que nos pueden ayudar a evaluar esta decisión. Primero, ¿tiene Colombia la capacidad regulatoria de reaccionar en materia de comercio internacional como Estados Unidos? Esta respuesta de Trump en cuestión de horas es una evidencia de un equipo de trabajo preparado para enfrentar las decisiones jurisdiccionales adversas sin dejar espacio a vacíos o profundas incertidumbres. ¿Tenemos nosotros esa capacidad? ¿Qué debe hacer un país como Colombia ante esta decisión de Estados Unidos? Escoger el foro de TLC y citar una comisión administrativa para evaluar este tema, acudir al foro internacional cuando Estados Unidos notifique esta medida en la OMC, Organización Mundial del Comercio. Si es así, ¿qué vamos a decir? ¿Cuáles han sido los pronunciamientos de la canciller y la ministra de Comercio, Industria y Turismo al respecto? Y los candidatos tienen una propuesta clara de la posición que debe tener Colombia en este escenario de crisis del multilateralismo. Bueno, eso plantea Olga Lucía Lozano. ¿Usted qué piensa, don Diego Rodríguez? Pues Héctor, yo creo que hablando de Colombia, específicamente como lo toca el artículo, yo creo que una de las situaciones que se vivió o que se ha vivido durante este gobierno, que ojalá se replantee o que miren la manera de hacerlo, es que las relaciones internacionales pues dependen del presidente, ¿no? Y eso nos ha generado unos choques muy importantes con países por visiones ideológicas y personales del presidente, con países como Israel y con los mismos Estados Unidos, pues que llevaron incluso al presidente pues a tener complicaciones personales, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es algo como para entender un poco mejor, Héctor, y definitivamente ese manejo de las relaciones internacionales, pues ojalá fuera un poco más institucional y menos personal, ¿no? Entonces, pues Colombia sí está en ese riesgo en este momento y adicionalmente, pues como bien lo dice el artículo, pues sí crea muchas dudas el equipo de trabajo que tiene hoy en día el gobierno, ¿no? Entonces, ahí sí
lo que ha demostrado estos 3 años de gobierno es que lastimosamente el tecnicismo y el pragmatismo pues no es lo que abunde en el gobierno de Gustavo Petro. Entonces pues sí deja muchas dudas y mucha incertidumbre sobre pues cuando hay este tipo de crisis, su manejo, como han pasado las crisis, digamos, en este gobierno a nivel internacional, pues siempre generan un nivel de incertidumbre bastante alto pues por su falta de incapacidad de manejo político y de pragmatismo igualmente, Héctor, ¿no? A ver, don Alejandro Rojas del Banco Bogotá. Acá digamos que también aportando el enfoque, dado que Colombia era uno de esos países que tenía el arancel generalizado del 10%, pues al final en términos relativos perdemos con la decisión de la Corte, perdemos en términos de competitividad cuando uno mira como esa relación de precios relativos se hizo en la teoría económica y es el ejemplo por excelencia que hicieron los analistas cuando pasó el Día de la Liberación, era cómo competía Colombia contra Vietnam en el mercado de café de Estados Unidos y era pues si Colombia tenía un arancel o una tarifa arancelaria del 10%, y Vietnam la tenía más cercana al 40%, después negociaron y llegó al 20%, pues digamos que ahí Colombia tenía pues una mayor competitividad en el café frente a Vietnam en Estados Unidos, con esta decisión que prácticamente hace que todos vuelvan a equilibrarse parcialmente, pues ahí empezamos nosotros a perder esas pequeñas ganancias que hemos obtenido por esta distorsión que generó Donald Trump. Y digamos que ya metiéndonos un poco más al detalle en lo que está aconteciendo a nivel nacional, pues lo estamos viendo incluso con Ecuador, todo ese conflicto que se está viendo principalmente por el tema del narcotráfico, dice el presidente de Ecuador, que lleva a tener una guerra comercial con Colombia y que si nosotros nos hemos dado cuenta, pues eso no ha avanzado en la misma velocidad como en la que puede avanzar en un país de Estados Unidos, donde tienes la reacción y de una vez ya tienes la solución de parte del equipo del gobierno, situación que acá pues sigue en veremos con un socio comercial que no es para nada menor. Si no estoy mal, es como nuestro tercer, cuarto socio comercial en exportaciones no minero-energéticas. Entonces, pues de ahí la relevancia de tener un buen equipo de gobierno a la hora de enfrentar estas circunstancias. Muy bien, son las 6 de la mañana y 39 minutos. Nos vamos con los commodities. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Petróleo Brent bajando un 0,34%, cotización del barril de $71.50, mientras que el WTI de Estados Unidos se mantiene en los $66.27 en este caso el barril. Esto es una baja también del 0,30%. El gas natural registra una variación positiva hasta del 2,27%. Está la medida del gas natural en $3.11 por millón de BTU. El oro, por su parte, la onza está al alza un 0,82% y se cotiza en $5.150 la onza del oro. La plata está en $86.70 la onza, está subiendo un 2,52%. El cobre, $5.82 la libra, baja un 0,20% el precio en comparación con las últimas horas. El café se mantiene de capa caída, baja un 1,47%. La libra está en $2.81, mientras que el azúcar sube, ya está en 14 centavos, esto es alza del 1,40%, y tenemos que el carbón está cotizando a esta hora en $107 la tonelada, lo que significa un alza de su precio de las últimas horas de un 0,28%. Muy bien, 6:40. ¿Petróleo en cuánto? $71.51 el Brent. Bueno, se ha sabido sostener. A ver, Alejandro Rojas del Banco Bogotá. Acá digamos que cuando uno mira los fundamentales, pues uno se da cuenta que el argumento de exceso de oferta no se ha ido del mercado. Entonces cuando uno tiene países nuevos que empiezan a presionar el mercado del petróleo, como Guyana, como la reactivación de la industria petrolera en Argentina, pues al final los temores de sobreoferta y más con la reunión de la OPEP donde se espera que de pronto ya en abril decida aumentar la producción, pues no desaparezcan y uno al final siempre vea que esas proyecciones de los precios del petróleo a corto plazo, me refiero un poco más en la segunda parte del año y mediano,
ya un poco más 2027 siempre sean bajistas. Sin embargo, pues hemos tenido una tendencia alcista desde enero. Prácticamente pasamos de un dólar, perdón, pasamos de un precio de la referencia Brent cercano a los $60 en enero a superar hoy los $70 por todos los temores que se puedan dar en el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Aquí recordemos que más que la producción de Irán sea afectada por la guerra, es por el estrecho de Hormuz, en el cual pasa cerca de una cuarta parte de todo el petróleo que se negocia en el mundo y pasa por este canal. De ahí los temores de que una guerra pueda afectar el tránsito de petróleo en este canal y por lo tanto tengamos problemas de suministros, que no sé si ustedes se acuerden, yo creo que en este programa hablábamos bastante de eso, pero por allá en 2021, 2022, cuando teníamos problemas en las cadenas de suministro globales, es ahí cuando uno empieza a ver los temores en inflación y todo lo demás. De ahí a que este sea un factor o un hecho trascendental, las conversaciones que se lleguen entre Estados Unidos e Irán, principalmente con estos acuerdos nucleares, que recordemos la semana pasada teníamos la noticia de que Trump había dado 10 días a que se solucionara eso. Sin embargo, pues ya estamos viendo movilización de militar de Estados Unidos cercano a Irán, y es ahí pues donde están los temores y prácticamente que hoy el precio está en máximos desde agosto del año anterior. Don Diego Rodríguez, a ver, ¿el oro cómo está? El oro está en estos momentos en $5.149. Se volvió a subir. Sí, Héctor, y aparte de eso ya con una fuerza adicional que, aparte de los fundamentales con los que empezó este rally cuando estaba por allá en $1.600 la onza, que era toda la parte de los bancos centrales comprando y la necesidad de diversificación y que se fueron acelerando cada vez más pues con las preocupaciones de deuda de los principales países del mundo, pues se unió ya toda esta fuerza retail del mundo que entran a través de los fondos ETFs, que son fondos que están consignados pues en la bolsa, donde se puede comprar y vender directamente pues este tipo de vehículos para el inversionista pequeño. Y pues esta fuerza hace que después de los 5.000 o 4.500 dólares la onza, pues la entrada masiva de inversionistas en ETFs de oro pues hace más bien que el mercado del oro se vuelva mucho más volátil y especulativo, porque pues esta gente sí tiende, a diferencia de un banco central que compra pues para dejar ahí sus reservas por décadas, pues el especulador o el inversionista retail de intradía pues sí entra y sale en minutos. Entonces pues le genera un nivel de volatilidad mucho más grande, Héctor, pero pues el precio del oro sigue subiendo. Ahí la narrativa está todavía bastante sólida y fuerte, muy correlacionada también con algo de lo que tiene que ver con el impacto de buscar otro tipo de refugio diferente al dólar. Y pues ya hay analistas que hablan de $8.500 e incluso de $10.000 el precio del oro, ¿no? Entonces, las caídas siguen siendo absolutamente comprables, Héctor, cada vez que el oro corrija por causa de una toma de utilidades de estos inversionistas pequeños, sobre todo los inversionistas de intradía, de trading intradía, pues que den la posibilidad de hacer compras de oro, porque el fundamental sigue estando ahí y pues para arriba. ¿Y usted qué piensa, don Alejandro? Sí, acá digamos también para complementar a Diego, empieza incluso a cambiar un poco el panorama fiscal en Estados Unidos, porque al final, pues estos ingresos que se estaban recibiendo, que aumentaron incluso de manera significativa por el tema arancelario, se dejan de percibir. Incluso puede que después de estos 150 días, donde pues el Congreso tendrá que ver si aprueba el paquete arancelario o qué medidas va a tomar el gobierno, vuelvan a reactivarse los temores fiscales en Estados Unidos, y pues prácticamente esos temores llevar a esos activos refugio de los inversionistas, como lo es el oro por excelencia, pues además de todo lo que ya comentó Diego. Y Héctor, y algo muy importante, los portafolios semi-institucionales, es decir, los de los family offices a nivel global, en estudios recientes pues se encuentran que están muy bajitos de oro en términos de protección, y hay inversionistas bastante influyentes como Ray Dalio, que pues está
promocionando que los portafolios de personas deberían tener entre el 5 y el 10% de oro. Entonces, en la medida que eso se vaya capitalizando, digamos que hay un potencial también de compra ahí por entrar, digamos, interesante, y que todos estos tipos de factores de incertidumbre, y que adicionalmente, pues si la inflación se mantiene controlada en Estados Unidos, pues le da mayor apetito a un bien que no, pues que genera son utilidades y su precio sube, porque pues no genera ningún tipo de dividendo ni de retorno periódico, ¿no? Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 47 minutos. Sí, ¿qué fue lo que escribió? Cuando ¿Alguna el dólar relación ahí? deja de proteger, puede haber, puede haber llegado el momento de volver a buscar retornos fuera de la principal economía del mundo. Sí, Héctor, pues yo creo que va muy en línea con esto que estamos hablando hoy, ¿no? Pues resulta que no es un diario, sino es un semanario, ¿cierto? Una publicación muy importante en los Estados Unidos que se llama Barron's, que básicamente, pues la siguen eh, todos los inversionistas, especialmente los institucionales. Pues es una lectura, digamos que habitual de los fines de semana de los mercados americanos. Y en su portada me llamó mucho la atención cuando estaba escribiendo el artículo, porque me encontré con el artículo de Barron's, y en el artículo, la portada estaba refiriéndose a que la caída del dólar estaba afectando, digamos, las rentabilidades de los inversionistas americanos. Entonces, que era un buen momento para que el inversionista americano empezara a buscar otro tipo de inversiones afuera de los Estados Unidos. Entonces, me llamó bastante la atención porque, pues, digamos, es una tesis que hemos promulgado y defendido, digamos, desde hace ya bastantes años, que el dólar entró en un ciclo diferente, y aquí la revista, pues, hace señalamiento de eso, pero enfocado hacia los americanos, ¿no? Es una revista que está enfocada hacia el inversionista americano. Y entonces dice, oiga, es que el dólar de pronto puede durar cayendo varios años. Y si esto pasa, pues hay que buscar otro tipo de inversiones. Y la segunda parte que me llamó mucho la atención es el tipo de activos que recomienda. Entonces, dentro de los activos que recomienda, le hago un listado aquí, vean que los había anotado. Pues se encuentran muchos activos en países emergentes, claramente, y en Latinoamérica. Y entonces, ahí vuelve y me llama muchísimo la atención de lo que puede llegar a pasar y de este superciclo que puede venir hacia emergentes, a diferencia del 2002, Héctor. Porque lo hemos repetido muchas veces, digamos, en el 2002, cuando hubo esa caída del dólar y esa apreciación de los mercados emergentes, ir a vender mercados emergentes a Estados Unidos o a Nueva York, o ir a vender Colombia a Nueva York, era muy diferente porque ni siquiera existía la palabra de mercado emergente. O sea, no éramos un tipo de activo, no era un asset class. La gente que empezó a decidir invertir en el 2002 en bonos colombianos y demás, a tomar ese riesgo, pues tuvieron una prima de éxito bastante interesante, pero no era fácil realmente invertir en un país como Colombia. Hoy en día, si esa posibilidad se da, es decir, que la gente empiece a ver que hay que diversificar el portafolio y que ya no necesariamente el refugio va a ser en los Estados Unidos, sino en otro tipo de economías, pues el boom que se puede venir, Héctor, es bien interesante, porque a diferencia del 2002, invertir hoy en mercados emergentes, invertir en Colombia es muy sencillo, porque está la digitalización, porque están estos ETFs, hay demasiados vehículos de inversión hacia Latinoamérica y hacia emergentes que no existían hace 20 años. Entonces yo creo que ahí va a haber una oportunidad bien interesante. Y la otra parte del artículo, Héctor, ya no enfocado hacia el inversionista americano, que claramente le ven un riesgo, sino al inversionista internacional, y especialmente el inversionista colombiano. Porque pues cuando el dólar cae, evidentemente pues su rentabilidad pierde, en medio en sus términos de moneda local. Entonces, cuando hay un episodio prolongado de caída del dólar a nivel global, pues el dólar termina dejando de ser un refugio natural por un tiempo, porque lo que termina es afectando el precio y el valor de la rentabilidad de sus portafolios. Entonces, lo mismo para los inversionistas locales, que siempre han dicho es que toca tener dólar, toca tener dólar. Aquí también hemos manifestado, claro, o sea, es lo que uno ve de primera mano que sí hay que tener,
Pero ojo, porque también hay que mirar los números, ¿sí? Una persona que invirtió en dólares en el año 2002 a 3.000 pesos, hoy el dólar está a 3.700. La rentabilidad 24 años después, eso es menos del 0.10% efectivo anual. Realmente es nada, ¿sí? Y diferente si pudo comprar 1.700. Entonces, el momento de entrar del dólar sí es bien importante, ¿sí? Imagínense los que compraron dólar por refugiarse a 5.000 pesos. Pero uno, ¿cómo hace para saber, hermano? No, hay que estar pendiente de los ciclos, Héctor, y sobre todo, digamos que la bola de cristal no la tiene nadie, Héctor, ¿sí? Porque pero lo más peligroso es seguir a la manada, ¿sí? Y esa circunstancia que existía, de alejarse realmente de la realidad de lo que estaba pasando con el dólar en el mundo. O sea, yo creo que lo que ha mostrado estos 3 o 4 años, sí es esa narrativa que el movimiento del dólar en Colombia depende mayoritariamente es de lo que sucede en el mundo, ¿cierto? Que hace 3 años pues era difícil, todo el mundo, no, es que viene la izquierda y es que esto se va a 10.000, vamos a volvernos a Argentina. Ojo que el dólar estaba sufriendo una situación completamente distinta. Lo interesante del artículo, Héctor, de Barron's. Bueno, usted cuando empezó este gobierno, ¿usted qué estaba pensando? ¿Usted estaba pensando en, 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 eh, en no invertir en dólares? Sí, pues digamos, hoy en día, O sí, sea, mejor dicho, usted la cogió. pues, pues sí. Pero, ¿Usted la cogió? No, Ah, no, los analistas no creo que... pero Héctor, digamos que más que eso, porque no, eh, yo creo que el llamado un poco que hemos tratado de hacer es, sobre todo para los exportadores, Héctor, y los inversionistas nacionales, que es difícil ese mindset de no tener dólares. Es difícil, ¿sí? Eh, pero la realidad muestra que hoy en día se hacen más dólares desde Colombia que afuera. ¿A qué voy? Un inversionista que compró dólares a 5.000 pesos y un inversionista que trajo dólares a cinco pero, mil pero yo, pesos, pero hoy en yo día tiene creo, más dólares pero que yo trajo creo acá. que en ese momento, cuando gana el presidente Gustavo Petro, mucha gente dijo, es más, hubo gente que pensó que iba a llegar a los 10.000 pesos, ¿sí? Claro. Y la bola de cristal no la tiene nadie, Héctor. Por eso. Digamos eso. Entonces es difícil que uno diga, no, es que mirar el ciclo, huevón. O sea, perdón con lo de... Se, se adelantó usted al desayuno, vea, ¿sí? Cuando, Pero, cuando cambiamos el contexto, ¿sí? pero la verdad es muy complicado que un exportador que está en el día a día, cada 15 días, como contaba Carlos Enrique Reyes, eh, monetizando y definiendo su panorama, que lo pongan a pensar a tan largo plazo. O No, sea, es más, el cambio del ciclo del dólar en ese momento no se notaba, ¿no? claro, Héctor, pero ¿qué pasa si esto sigue? Es que el punto a lo que voy es que no es el hecho de haber tenido una razón, porque eso no importa, es que sigue hacia futuro. Entonces, hacia futuro, uno lo que tiene que mirar son los riesgos. O sea, ¿en qué nivel de riesgo estoy? Y como lo demostró estos 3 años, que creo que al final, o sea, el sesgo de tener dólares y que el dólar va a subir es innato, ¿sí? Y vuelvo a decir, nadie tiene la bola de cristal ni nadie sabe efectivamente qué sucede. Son términos de riesgos. Hoy en día el dólar está sufriendo un proceso de debilitamiento por todo lo que está sucediendo en la economía de los Estados Unidos, que está generando que los bancos centrales se diversifiquen de la principal moneda. No es que el dólar se vaya a acabar, pero sí está buscando diversificación. Viene el mundo muy concentrado en inversiones en dólares. Los fondos de pensiones del mundo, como está pasando en el Fondo de Pensiones colombiano, están buscando la manera de diversificarse y también de traer en términos regulatorios. O sea, los países del mundo están tratando que sus fondos de pensiones traigan su plata. Los grandes capitales están, oiga, estoy demasiado concentrado y este mercado está bastante caro, hay que mirar otras cosas. Es decir, hay un riesgo, Héctor, efectivamente que sí existe, que se materializa o no, no lo sé, pero hay un riesgo que el dólar se siga debilitando. Entonces, yo como exportador, o si tengo dólares, pues lo peor que puedo decir no es que el dólar siempre sube. Entonces, ahorita que hay un papayazo que suba a 3.850, o que suba un poquito el dólar. Yo digo, no es que suba otra vez a 4.500 porque vienen las elecciones. Y si el DXY rompe 96. Entonces, hay un riesgo. O sea, el ciclo lo que está diciendo, el dólar está cayendo en el mundo.
Hay un ciclo que está generando que se activen la necesidad de cubrir mis portafolios en dólares y de cubrir mis exportaciones, porque hay un riesgo. ¿De qué porcentaje lo quiero hacer? No lo sé. Pero si no quiero tomar esas coberturas, pues estoy asumiendo un riesgo específico de tipo de cambio que antes no tenía, Héctor. Ya le iba a sacar tarjeta amarilla, 6:57. Miremos a ver qué hay. Estamos empezando la semana. A ver, miremos para dónde está apuntando, a dónde están apuntando los mercados. ¿Referencias? Referencias. En Primera Página Radio, las claves de la jornada. En Europa, atención concentrada en la encuesta de clima empresarial el IFO de Alemania, que se va a publicar más tarde y que se espera que muestre una nueva mejora en la confianza de la economía que domina en la eurozona. Esta semana también hay que digerir algunos resultados financieros más importantes, incluidos el de Schneider Electric, el de Iberdrola, entre otros que se harán a conocer. En Estados Unidos, los posibles comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, sobre los precios y el empleo, así como las ramificaciones del fallo arancelario de la Corte Suprema, que podrían ser el centro de atención. Si bien la Fed citó la estabilización del mercado laboral y la inflación estable como razones para mantenerlos sin cambios el mes pasado, Waller y su colega el gobernador de la Fed, Stephen Miran, pidieron una reducción de los costes de financiación, señalando la preocupación por el panorama laboral que pueda estar en riesgo de debilitarse. Se prevé que la Fed, que recortó los tipos de interés varias veces a finales del 2025, reanude los cortes a finales de este 2026, aunque el momento exacto sigue siendo pues incierto. Las actas de la reunión de enero del Banco Central incluso parecieron sugerir que podrían producirse subidas de tipos si la inflación se mantiene persistente por encima del objetivo del 2%. Y también, por último, el mayor lanzamiento en las próximas días llegará con el gigante de chips Nvidia, que va a publicar su informe este miércoles. Muy bien, son las 6 de la mañana y 58 minutos. Bueno, hay un dato muy importante para mí. Un gran saludo para mi hija, está cumpliendo años, mi hija María Lucía. Bueno, hoy 23 de febrero significa que, incluyendo este 23 de febrero, faltan 166 días para que haya cambio de gobierno. Y faltan 109 días para que empiece el Mundial de Fútbol. Y faltan 115 días para que debute la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol. Bueno, ya son las 7. ¿160 y qué, Héctor? 166 días. Ya suena poco. Bueno, nos fuimos a las 7. Y ya regresamos en minutos. Y ya regresamos. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Y 10. Bueno, a las 7:10 nos vamos con Daniel Támara, porque nos tiene balance del sistema financiero. A ver, don Daniel, muy buenos días. Héctor, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Tengo acá un problema con la cámara que ya estoy solucionando. Entonces, si quiere, mientras tanto... Bueno, ¿esa es disculpa o financiero? Usted se bañó, hermano. Claramente sí. Pero ya lo estoy solucionando, sino que no alcancé, pero les comento rápidamente lo del tema del sistema financiero. Salieron las más recientes cifras donde nos muestran que la utilidad de todo el sector
subió cerca de 22,3% frente al 2024, estamos hablando de 2025 frente a 2024, y se ubicó casi en 130 billones de pesos. Hace un año, en el 2024, precisamente, la cifra había sido más cercana a los 106 billones de pesos. Luego, de acuerdo con estas cifras que revela la Superintendencia Financiera, los establecimientos de crédito reportaron ganancias por casi 18 billones de pesos, las aseguradoras por poco más de 3 billones de pesos, las instituciones oficiales especiales también poco más de 3 billones de pesos y las administradoras de fondos y pensiones y cesantías cerca de 1,3 billones de pesos. Las sociedades fiduciarias tuvieron una utilidad de cerca de 917.000 millones de pesos y los proveedores de infraestructura cerca de 511.000 millones de pesos. Ahora bien, solamente en diciembre del año pasado, el sistema financiero arrojó ganancias de 7,45 billones de pesos. Estas utilidades de solo diciembre fueron jalonadas principalmente por las utilidades de los establecimientos de 3,23 billones de pesos. El sector de las fiduciarias tuvo beneficios por 3,62 billones de pesos y el sector de pensiones y cesantías cerca de 1,17 billones de pesos. En cambio, el sector de prima media perdió cerca de 12 o 348.000 millones de pesos y las aseguradoras tuvieron un balance negativo de más de 548.000 millones de pesos. Por su parte, los proveedores de infraestructura arrojaron utilidades solo en diciembre de 30.197 millones de pesos. Los bancos, por su parte, solamente tomando los bancos, tuvieron un crecimiento de 3 billones, cuando en 2024 sus utilidades fueron de 80 billones. 24 habían sido. Sí, sí, yo sé que le estallaba pues. Oyéndose, se nos acaba de atravesar Munir Jalil. Siga, Daniel Támara, es que por ahí Mientras le cierran la ventana. Mientras le cierra la ventana Patricia. Sí, total. Bueno, Siga, Daniel. Los bancos ganaron 71% más en 2025. En este caso, Bancolombia lideró el ranking de ganancias, cerca de 6,37 billones de pesos. Bueno, digamos, de lejos, lidera este ranking de ganancias casi todos los años. El Banco GNB Sudamérica, que fue, digamos, toda una sorpresa, fue segundo, con 1,86 billones de pesos, un crecimiento de sus ganancias de casi 571%. La Vivienda cerró el podio con 1,83 billones de pesos, también un incremento importante de sus ganancias, casi 115%. Y el Banco de Bogotá fue cuarto con 1,26 billones de pesos, un crecimiento de sus ganancias de más del 11%. Por el otro lado, las cuatro entidades que tuvieron pérdidas el año pasado fueron Banco Pichincha, que fue el que más perdió con 159.000 millones de pesos. También aparece el Banco Ave Villas, con una pérdida de cerca de 52.600 millones de pesos. Lulobank perdió cerca de 47.966 millones de pesos. Y finalmente, el DaviBank perdió cerca de 27.000 millones de pesos, Héctor. Y un dato final, la emisión de primas de seguros en 2025 aumentó cerca de 3,5% real y se ubicó esta emisión de primas en 61,1 billones de pesos. Bueno, son las 7 de la mañana y 14 minutos. Cuando usted es inversionista y pone plata en algún negocio, espera que en algún momento el retorno sea, digamos, productivo. Uno esperaría que cuando uno hace una inversión, el retorno sea mayor que lo que le genera de rentabilidad un CDT a un año, ¿no? Los CDTs hoy en día están, están al 12%. Pues le cuento que Carlos Enrique Reyes se hizo un ejercicio en donde los banqueros en general, la banca en general, en promedio, no están dejando así como mucha plática. A ver, ¿qué hará usted? ¿Cuáles son los datos que tiene? Mire, dice así, da más un CDT que tener un banco, y agrega a don Carlos Enrique Reyes. En el último cuatrenio, ganancia versus patrimonio de la banca fue casi la inflación. Ironía, el Banco de Fomento, el agrario, de los más rentables.
¿Y qué más dice? Bueno, agrega él, la rentabilidad promedio del patrimonio de los 13 más grandes bancos del país para los años 2022, 2023, 2024 y 2025 fue del 8,92%, apenas por encima de la inflación promedio en esos mismos 4 años, que varió 8,18%. Un CDT da hoy una rentabilidad anual del 12%, muy parecida a la de un TES. Uno de los bancos más rentables versus su patrimonio es el agrario, que pertenece al gobierno. En la rentabilidad promedio del último cuatrenio ocupa el segundo lugar después del Citibank, que abandonó la banca personal. El tercero es Bancolombia, seguido por Occidente, Bogotá y Davivienda. Abro comillas, no suena muy congruente que en el gobierno del cambio, en el que enarbola las banderas de apoyo a los más necesitados, el gobierno de las economías populares como eje de su programa económico, su principal banco de fomento y apoyo, esté entre los de mayor rentabilidad promedio del sistema. Esto es lo que reprocha el ex corredor de bolsa Carlos Enrique Reyes en su análisis para Primera Página. Oiga, Carlos Enrique, son las 7:17. Usted como que no tiene oficio, ¿no? A ver, ¿cómo fue que le dio por hacer este análisis para mirar que quienes están invirtiendo en bancos, quienes tienen acciones en bancos, pues la rentabilidad de esa inversión no es tan productiva como uno podría creer? A ver, Carlos Enrique, muy buenos días. Héctor, buenos días, ¿cómo está? ¿Ahí me está escuchando bien? Sí, Sí, señor. divinamente. Veo que creo que no se ha bañado, pero bueno, no importa. No, es que estaba haciendo oficio, entonces no. No, un saludo a la audiencia, Héctor, un saludo muy especial a los panelistas, a Diego, que ha sido el más acertado en el tema peso dólar en los últimos años. No, a ver, como comentaba Kiara, y lo mencionó en el artículo, una de las publicaciones que más comentarios genera como en el mundo financiero es la que se refiere a las utilidades de los bancos. Y creo que siempre los primeros comentarios son de carácter negativo hacia los bancos, son como ese estilo de los bancos dan mucha plata, las utilidades son altísimas, son exageradas. Eh, y yo me puse a hacer un ejercicio muy sencillo que es mirar no solo en el 25, sino en los últimos 4 años qué ha pasado con un indicador muy sencillo, pero pues aceptado universalmente, que es la rentabilidad sobre el patrimonio, que es, como usted lo comentaba, de alguna medida, cuánto me renta la inversión neta que yo tengo allá metida en ese banco. Y los resultados de esa rentabilidad en esos 4 años no son muy altos, definitivamente es así, y esos comentarios un poco en contra del sector financiero no son tan válidos, las utilidades son bastante moderadas y yo diría que por debajo de lo que seguramente sus accionistas estarían esperando. Y eso lo que refleja es que definitivamente pues el ser banquero es una actividad compleja, difícil, demandante, de muchas responsabilidades. Y eso es lo que está dando. Yo tomé los 11 bancos más grandes en patrimonio. Le prometo que lo voy a hacer con todos los bancos porque los pequeños son muy importantes para el sistema también. Y en esos 4 años, el promedio de esos son 13 bancos, perdón, me dio el 8,92. Es una cifra pues muy bajita porque si usted, como usted comentaba, si usted mirara cuál fue la tasa promedio de CDTs de un año, de bonos de TESA, no sé, a un año, 2 años, 3 años, pues la rentabilidad no es nada del otro mundo. Y ese comentario un poco en contra del sistema, pues no es válido. Eso en cuanto a la primera parte. No sé si... Y además la inflación, ¿no? La inflación promedio es, Claro, o sea, y eso lo que significa que la rentabilidad está en términos reales es muy chiquita. muy bajita. La inflación promedio de esos 4 años es 8,18. Entonces, estamos unos punticos por encima de la inflación, 74 básicos por encima nomás. Entonces, pues realmente no hay que darle tan duro a los bancos en ciertos momentos. Y yo creo que estos análisis lo que ayudan es un poco a despejar esas dudas. ¿Por qué creo que es importante 4 años?
porque a veces hay fenómenos en un solo año muy puntuales, y cuando usted toma una serie un poquito más larga, pues esto no es una serie muy larga, pero ahí se suavizan esos posibles efectos especiales que se hayan dado para bien o para mal en alguno de los años. Bueno, y la segunda parte, como usted comentaba, es lo que llamaba yo como una gran paradoja o algo así, es dentro de los 3 bancos más rentables en ese periodo de 4 años, usted lo comentaba ahí, el segundo más rentable es el Banco Agrario. Eso me llamó mucho la atención. Yo ahí tengo como 2 conclusiones. Una, a mí me parece bien que las sociedades de economía mixta sean rentables, sean eficientes. Ahí empieza es una gran discusión. ¿Cuál debe ser la rentabilidad de una sociedad de economía mixta? Y más de un banco, teniendo en cuenta que su existencia debe enfocarse principalmente a actividades de fomento, porque para el resto está, para lo que no es fomento, está buena parte del resto de los bancos. Y el Banco Agrario en esos 3 años, pues tiene una rentabilidad patrimonial muy alta, o sea, como digo, la segunda más alta del sistema, 20.73, y se mira con el patrimonio promedio, con los patrimonios de cierre 19.95. Entonces estamos hablando de una rentabilidad del 20% del principal banco de fomento, lo cual empieza a parecer como una cierta ironía dentro de ese discurso de la economía popular. Para nadie es un secreto que el gobierno ha sido un crítico muy fuerte del sector privado, y particularmente de la banca, y particularmente de ciertos grupos financieros, y un poco, pues creo que la crítica debería como de pronto empezar en casa, ¿no? Óigame, por ahí hubo un vainazo que casualmente se produjo ayer, el de Néstor Humberto Martínez, ex superintendente, ex fiscal. ¿Qué fue lo que dijo? Sí, señor, ella en su columna de ayer en El Tiempo hace una mención al Banco Agrario, en donde comenta que al parecer se dispararon los márgenes del banco. Y pues eso se ve claramente en el resultado, digamos, la razón exacta, puntual, yo no he visto el PG completo del banco, pero pues se ve claramente que es el tercero o segundo más rentable del sistema, no solo en el año pasado, sino en la serie esta que le comento de los 4 años. Entonces sí, bueno, el año pasado hubo un caso ahí que creo que es puntual del Banco Sudamérica, que terminó con una rentabilidad altísima, pero no es el común de los 4 años. Pero en el Eso fue como en noviembre, ¿no? Sí, ahí hubo entre noviembre y diciembre un incremento grande en su utilidad por un movimiento en una cuenta que se llama el método de participación, que es donde usted registra la valoración de sus inversiones, en donde usted es controlante, ¿sí? Son inversiones en subsidiarias. Pero bueno, ese es un fenómeno que fue como puntual. Pero como le comento, lo del Banco Agrario sí se ve claramente en los 4 años que es de los más rentables del sistema. Y ahí empieza también toda una reflexión, ahora que se está hablando del tema de las ayudas, que son necesarias sin duda, a los damnificados en la costa. Se está ventilando el tema de las inversiones forzosas, que ya es un mecanismo que claramente está en desuso y ha demostrado que genera muchos inconvenientes. Y uno pensaría más bien, ¿por qué no pensamos en una política de fomento directa desde el banco a aquellos que lo necesitan vía tasas subsidiadas? Creo que cuando uno ve la rentabilidad, pues concluye, oiga, ahí cabe una porción interesante de ese tipo de ayudas, de alivios, ¿no? Sin regalar la plata, obviamente. Entonces, digamos que en ese tema del agrario yo digo, interesante que sea rentable, pero creo que la gran discusión es, bueno, y cuál debe ser ese tamaño de la rentabilidad, ¿no? Dando una llamada. No, ya colgué. Óigame, ahí veo a Munir Jalil, que espero que ya le hayan cerrado, que Patricia le haya cerrado la ventana. A ver, Ya Patricia cerró la ventana.
A ver, Munir Jalil, ¿cómo ve este informe? Esa locura, eso es mucha falta de oficio la de Carlos Enrique, ¿no? Pero bueno, no, mentiras, muy interesante el No, informe. A yo ver, quiero que Carlos Enrique siga trabajando, porque yo creo que el punto que hace Carlos Enrique es absolutamente válido. Yo tal vez lo que diría, Héctor, es que este es un ejemplo pequeño que se podría generalizar, yo me atrevo a decir, a la gran mayoría de sectores de la economía colombiana. Eh, un problema que tenemos hoy, y es una de las consecuencias de tener tasas de interés altas, es que ganarle a la tasa del CDT en rentabilidad para los sectores es muy difícil. Y llevamos varios años de tasas de interés altas, sobre todo estos últimos 4 años han sido en particular eso. Entonces, a nivel macroeconómico, Héctor, usted sabe que la inversión, y nos quejamos mucho los economistas de que la inversión en Colombia está muy bajita. Pues ahí está la explicación. Efectivamente, en estos datos hay un muy buen ejemplo aplicado a un sector, que en este caso es el sector de los bancos, pero si lo miramos, yo diría que en la gran mayoría de sectores, que usted pueda decir que en los últimos 4 años han podido tener una rentabilidad de más del 12%, yo diría que están contados con los dedos de una mano, es que yo creo que son muy poquitos. Y pues los que son ilegales, seamos sinceros. Entonces, en ese sentido, el conjunto de proyectos invertibles que pasan esa barrera, que hacen que aquel que esté mirando, bueno, yo voy a poner plata aquí para este proyecto, ¿y cuánto le va a dar? Versus poner la plata en un CDT que me da el 12. Esa decisión, Héctor, eso es lo que tiene la inversión en Colombia tan deprimida. Ya en el caso particular del sector financiero, este es un problema, el planteado y el mostrado por Carlos Enrique, que en verdad la cosa inclusive la podríamos hacer más larga. Uno puede hacer un análisis mucho más largo, una serie mucho más largo, y va a encontrar que de pronto sí han habido momentos, como siempre, de buenos años, buenos resultados para el sector financiero. Héctor, pero imagínese que si usted hace la comparación a nivel internacional, usted va a encontrar también, o sea, le estoy poniendo más trabajo a Carlos Enrique, que el sector financiero, esos sectores, cuando usted compara bancos en Colombia versus bancos en otros países, aquí nomás de Sudamérica, no hay que irse lejos. ¿Cuánto es el retorno de un banco en Brasil? ¿Cuánto es el retorno de un banco en Perú, en Chile? Usted va a encontrar que de verdad los bancos colombianos en promedio histórico no son tampoco una gran maravilla. O sea, no estamos viendo básicamente, y ahí hay que entender un poco, ya pensando más de mediano plazo, no tanto la coyuntura. Yo creo que lo que estamos viendo actualmente sí es una coyuntura y más con esa intención que hay de cobrarle a este sector como si de verdad fuera un sector que pues de verdad hiciera mucha plata, pues un sector que en promedio, muy, muy bien dicho por Carlos Enrique, da una plata que lo pone pues muy a ras. Pero si hacemos inclusive la comparación internacional, hay un estudio ya más de mediano plazo que tendríamos que hacer, Héctor, y es qué es lo que está haciendo que la rentabilidad del sistema financiero en Colombia, comparada a las rentabilidades, yo veo, por ejemplo, el ROE de los bancos colombianos versus el ROE de los bancos de otros países suramericanos, y vemos que no damos, o sea, que estamos por debajo, que nos quedamos atrás. Y eso también lo conecto con los precios de las acciones de los bancos colombianos, que usted sabe también que han estado históricamente muy por debajo en términos de valor en libros y en términos de las métricas tradicionales de lo que otros bancos en la región normalmente valen. 7:29. A ver, Kiara, ayúdenos con ese ranking que armó Carlos Enrique. A ver, mirando el promedio de rentabilidad frente al patrimonio Del año pasado. del promedio, no, del promedio de los últimos 4 años y el del año pasado. Mire, el promedio de los últimos 4 años de Citi fue de 31,14% y en el 2025 fue de 31,84%. Del Banco Agrario, el promedio 20,73% y el año pasado fue de 18,92%. Si revisamos Sudamérica, 20,8% promedio, el año pasado 52,88%. Bancolombia, 17,5% y el año pasado 18,71%. Banco
Occidente el promedio es de 9,55% y el año pasado fue de 9,54%. Banco de Bogotá 8,26% en promedio y el año pasado fue de 7,70% la rentabilidad. En Davivienda 6,91% promedio y el año pasado 12,35% rentabilidad. Caja Social tenemos que el 6,1% y el año pasado 4,69%. El BBVA 4,95% en promedio en los últimos 4 años y la rentabilidad del año pasado fue de 6,75%. Itaú tenemos 1,65% y el año pasado 1,43%. Ya de aquí para abajo empiezan en negativos, por ejemplo, Avevillas, la rentabilidad promedio fue el menos 2,78% y el año pasado esta caída fue del 3,40% a la baja. DaviBank, el promedio es de menos 2,93% y el año pasado la rentabilidad ni siquiera llegó a 1%, menos 0,92%. Y Popular, cerramos con Popular, el promedio de los últimos 4 años rentabilidad fue a la baja del 4,67% y el año pasado, sin llegar al 1%, fue del 0,62% la rentabilidad. A ver, don Alejandro Rojas, que usted pertenece al Banco de Bogotá, ¿cómo ve este análisis de Carlos Enrique mirando que el que haya invertido en un banco en los últimos 4 años, pues la rentabilidad no es muy grande, ¿no? Sí, de acuerdo, Héctor. Acá digamos que también, acá mientras hablábamos y leíamos la columna, que pues deja clara una realidad del país. De hecho, también tener en cuenta que en esas utilidades que tal vez uno escucha, la noticia ahí que nos dio Daniel, de unas utilidades del sector financiero común, todo superando o alcanzando los 100 billones, recordemos que ahí se incorpora contablemente lo que son los rendimientos de los fondos de pensiones, que recordemos que más que ser utilidades de los fondos como tal, pues son valorizaciones de las pensiones de los colombianos, de los afiliados. Entonces ahí incluso al hacer ese matiz, pues uno se da cuenta que el sector financiero común todo no es que esté atravesando por uno de sus mejores momentos. Aquí puedes resaltar dos cosas, por lo menos si nos vamos directamente a un banco, costo e ingreso. Cuando miramos los costos, pues miremos un poco cómo estaba el tema de las tasas. Y aquí pues es importante hablar de un país que tiene una tasa de ahorro bruto cercano al 13%, muy baja. Y cuando miramos ese ahorro en los últimos años, pues ese ahorro nacional se ha visto impactado por esos desbalances del gobierno. Y es que al final, frente a antes de pandemia, pues tenemos un gobierno que viene y compite con los recursos, compite con recursos de corto plazo, entonces tenemos los famosos TCOs que cortan al 13%, si un banco quiere ir a captar a un año y pues al final tiene que competir contra el gobierno, tiene que ofrecer tasas de deuda privada más altas que ese 13% que se están negociando hoy los TCOs. Y cuando tienes ese mayor costo de captación, mayor costo de fondeo, pues vas a ver por el lado de la demanda y pues tenemos un país donde la demanda por inversión pues es bien baja en medio de la alta incertidumbre y esas altas tasas de interés que hacen que el negocio entonces, pues altos costos, ingresos no tan buenos porque la demanda por inversión se baja, pues al final tenemos un negocio como bien lo deja muy clara esa columna, pues que no ha sido muy rentable, que creo yo es por la situación macro que está enfrentando el país y ahí pues el llamado o la necesidad a que el nuevo gobierno pues mejore el clima de negocios para que pues no simplemente el sector sino la economía como un todo. Recordemos que el sector financiero es un canal de transmisión para que la economía crezca, los ahorradores y los que demandan inversión puedan encontrar mejores sinergias y así podamos tener grandes proyectos de inversión y por lo tanto mejor crecimiento, pues que eso sea un poco más viable, visible y fácil frente a los niveles que estamos viendo hoy. Óigame, Diego Rodríguez, usted que estaba metido en el mundo inmobiliario, ¿es capaz de obtenerse hoy en día una rentabilidad por encima de un CDT? Es muy difícil, Héctor, y para los oyentes, digamos que la inversión inmobiliaria tiene diferentes niveles de riesgo y rentabilidad, ¿cierto? Digamos que el CDT en el mundo inmobiliario son activos que ya rentan, ¿sí? Activos estabilizados, que tienen contratos de arriendo a largo plazo. Entonces, por ejemplo, comprarse un Farmatodo, ¿sí? Que ya esté arrendado a 10 años. Entonces, eso es lo que equivaldría como a una renta casi que a la fija. Luego sigue otro componente que tienen valor agregado, que es, por ejemplo, comprar un lote para hacer un edificio o comprar el lote y hacer el Farmatodo de ceros, ¿cierto? Me genera valor agregado. Eso genera
más riesgo, porque hay riesgo constructor, hay riesgo normativo, hay otros riesgos, pero también me genera un poquitico más de rentabilidad. En ese la gente esperaría que genere mucho más que un CDT, ¿sí? Y el tercero, que ya son especulativos. Entonces, especulativos que eso, oiga, vamos a, por ejemplo, ese gran informe que usted hizo de, del proyecto de Quora, ¿cierto? Entonces, vamos a comprar una extensión grande de tierra y esa extensión grande de tierra pues va a pasarse en algún momento al segundo ítem, que es el de desarrollo, pero en el primer ítem es netamente especulativo para armar un proyecto. Entonces, ese que me va a atrapar capital durante más tiempo, que aspiro a tener un valor mucho más grande, genera un nivel de rentabilidad mucho mayor o las expectativas de mucho mayor. Entonces, en ese rango se mueve. En el primero, hoy en día es imposible dar un nivel de tasa igual al CDT, como bien lo dice Munir, y eso pues fragmenta el negocio de una manera muy, muy complicada, porque la gente dice, venga, yo en vez de tener el inmueble, que sí me genera una protección a la inflación directa y no tengo riesgo de reinversión, que el CDT sí me lo da, porque el CDT ahorita está, pues hace unos meses teníamos el CDT, ya CDTs habían inclusive un dígito, otras se volvieron a subir, ¿cierto? Pero si en 2 años, porque esto fue causado principalmente por el aumento una de las causas grandes fue el aumento del salario mínimo que hizo el presidente. Pero si eso vemos que hacia mitad del año, hacia futuro vuelve y calma, muy seguramente las tasas van a volver a bajar. Y al que se le venza el CDT en la segunda parte del año, pues ya no va a alcanzar la tasa del 12 y pico que están dando ahorita, sino de pronto otra vez al 10 o de pronto un dígito, quién sabe, sí, muy seguramente. Cuando se invierte en un inmueble, pues ese problema no lo tiene porque todos los años más bien se le sube a la inflación, pero la gente no ve eso, entonces es difícil. En el segundo segmento, que es el de desarrollo, Héctor, conseguir esa rentabilidad por encima del CDT es muy retadora, es muy difícil. Y para las personas que hacen el negocio, digamos los que lo estructuran para vendérselo a inversionistas, pues es un reto muy grande porque la primera pregunta, como bien lo dice Munir, y un saludo para él y para Carlos, eh, pues es, oiga, ¿yo para qué voy a meterme en ese riesgo si yo meto la plata de una vez en el CDT y ya duermo tranquilo? Entonces eso lo vuelve un reto mucho más grande. Y en el tercero, pues sí, sin duda alguna, la idea sí es que deje un retorno mucho más grande, pero eso es un producto más sofisticado que no es para todos los inversores, ya es para un inversionista que entienda muy bien el negocio inmobiliario y sepa en qué se está, en qué está invirtiendo y conozca los riesgos específicos y las oportunidades del sector. 7:38. A ver, redondea, don Carlos Enrique Reyes y hermano, báñese. La tarjeta amarilla. Váyase y lava la loza. Sí, ya terminé el oficio. No, 2 comentarios pequeños de cierre. Como comentaba Tamara en la introducción, en el 2025 hay una mejora importante del sector y eso hay que aplaudirlo. ¿Y por qué hay que aplaudirlo? Porque definitivamente la mejor noticia para una economía es que su sector financiero sea fuerte y el nuestro de hecho lo es. No es motivo de este análisis, pero después lo podemos ver. Sus temas de cartera vencida, cobertura de cartera vencida están bien. Entonces, pues bienvenida a la recuperación. Y lo otro es que definitivamente los análisis cuando se hacen en términos absolutos a veces pueden llevar a conclusiones que no son las más acertadas, como es esto. Entonces, uno ve 4 billones de utilidad, 1 billón, no, eso es un dineral, pero las cosas son altas o bajas respecto a algo, no en sí mismas. Y fíjese, y ahí tal vez lo comento en algún lado, es a veces eso lleva hasta decisiones equivocadas en materia tributaria, como es, muestra a ver quién dio bastantes utilidades, bancos, es sobre tasa de renta. Y empezamos a crear una serie de medidas antitécnicas que no convienen, porque pues miramos es como en total, en términos absolutos, quién fue el que dio más plata. Pero bueno, bienvenida la discusión y toda la controversia alrededor de este tema. Y ya para cerrar, pues cuando usted es dueño de un banco, usted es presidente, usted es miembro de la junta directiva, está asumiendo unos riesgos muy importantes. Es una tarea de mucho cuidado para tener una rentabilidad pues muy, muy cerca a la inflación. Ojalá las cosas sigan mejorando en adelante, ¿no? Aquí me anota Héctor Cadena, dice, el Banco Agrario es diferente a los demás bancos porque maneja los depósitos judiciales que son superiores a los 6 billones de pesos. A eso se debe su gran rentabilidad, ¿no?
Sí, seguramente sí, no tengo duda de lo que comenta el doctor Héctor, pero la conclusión es más allá del origen, pues uno sí pensaría que su alto margen le podría permitir tener una actividad de fomento un poco más agresiva. Pregunta para Munir, si ve, ya lo sacaron de un codazo, Carlos Enrique. Pregunta para Munir Jalil, ¿no? Absorbe Munir Jalil, acapara las cosas. En X preguntan que cómo irá a quedar la rentabilidad ahora que se subió el costo del fondeo. Pues que muchas gracias porque va a seguir subiendo ese costo de fondeo. O sea, lo que tenemos es un Banco de la República que nos acaba de anunciar que retomó un ciclo de subidas. Entonces, depende de dónde pare el Banco de la República, si faltan 200 básicos, si faltan 250 básicos, si faltan 150 básicos. O sea, depende de eso, que yo diría, nuestra visión es que eso es de aquí a junio, que el Banco de la República va a estar tomando esta decisión en materia de cuánto debe subirle esas tasas. Y ahí ya sabremos efectivamente cuánto es. Me imagino que la persona que está preguntando, porque tiene plática para poner el CDT a ver si espera, si le suben más. Pero también lo cierto es que viene con esa subida de tasas. También tenemos que entender que el sistema financiero venía en recuperación. Los puntos que estaba mostrando también la data y que ahora que estaban leyendo los resultados puntuales del último año, que era cuando lo estaba leyendo, ve cómo en el último año había en generar una recuperación de todos los bancos. O sea, así fuera poquito, pero se estaban recuperando. Entonces las carteras estaban creciendo, estaba volviendo a verse crecimiento del crédito, pero ahora lo que pasa es que con este nuevo ciclo de aumento de tasas por parte del Banco Central, lo que se va a pasar o lo que debería pasar es lo contrario, que básicamente con el costo más alto, pues las tasas de interés de los créditos se van a subir y nuevamente el impacto de esto debería ser negativo y debería contener ese crecimiento, esa aceleración que estábamos viendo. Era lento, no es que estuviéramos viendo pues las carteras volando ni mucho menos. La última vez creo que estamos hablando de un crecimiento, por ejemplo, la cartera de consumo por encima del 7% nominal. Yo le quito la inflación, eso es poquito, eso está dando 1,5, 1,7 en términos reales, pero igual en el medio de este ciclo, pues, y entendiendo que básicamente ese es el objetivo de política monetaria, pues lo cierto es que también de pronto no va a haber tanta necesidad de fondeo. Entonces le diría, no sé si ese es el objetivo de la pregunta, pero le diría aprovechar ahora que las tasas están buenas, si hay plática, tratar de ponerla, como dice Diego, siempre hay riesgo de rollover, pero arranquemos y si podemos poner 1 o 2 años, por lo menos una tasa de 2 dígitos, yo creo que va a ser bueno para esas personas que son juiciosas y ahorran. Eso es lo que yo diría. 7:43, ¿usted iba a decir algo? Sí, Héctor, que una parte importante de la columna de Carlos es que al finalmente revela otro riesgo clave que pasó en la economía, que fue el riesgo de tasa de interés. O sea, Colombia tuvo un incremento del 1,75 al 13 y pico en sus tasas. La verdad, eso fue un evento que cogió muy mal parado muchísima gente. Yo creo que eso fue mucho más clave que la subida del dólar de 3.700 a 5.000 y pico. Y generó unos riesgos muy grandes en la banca, Héctor, porque como las tasas estaban al 1,75, entonces hubo muchos créditos de largo plazo que estaban a un dígito. Empezó a subir esa tasa y los bancos empezaron a captar al 15, al 16, incluso creo que hubo captaciones al 18%. Entonces, el nivel de pérdida de los bancos fue sustancial. Y en el sector constructor, también el sector de inmobiliario, en los fondos de inversión inmobiliaria. Usted me dijo que era así de grande el comentario. Sí, pues hubo un riesgo muy grande. Y eso al final, pues Héctor, creo que también hace parte del... Lastimosamente empezamos otro ciclo de alza de tasas, pero yo creo que va a ser corto. Va a ser corto. Pero digamos que es otro de los factores que yo creo que hay positivismo con relación al país, porque ese choque de tasas, de subida de tasas de interés, al final el país logró salir adelante. O sea, no hubo ningún banco, hubo momentos de estrés, pero realmente no hubo ningún banco que realmente estuviera en problemas serios. Y lo mismo, ha habido mucho estrés en las constructoras, pero por lo menos las grandes han logrado soportar un escenario muy, muy complejo, Héctor, que esa subida de tasas, ese nivel de riesgo de tasa de interés fue muy grande y la economía lo soportó, creo yo, bastante bien, y a la espera que ojalá el banco y la inflación le dé el espacio para que retomemos en el ciclo que venía lento, pero que vuelva a retomarlo
bajada de tasas, sector. 7:45. Daniel Támara, ahora sí, despáchese con su resumen ejecutivo macroeconómico. Así es, Héctor. Bueno, acá pasemos a las demás noticias. Y lo que tenemos acá también es que salieron las más recientes cifras del recaudo tributario neto, en este caso revelado por primera página, en el que muestra que en enero ese recaudo fue de 31,5 billones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal del 8,8%. Pues en el mismo mes de 2025 el saldo había sido más cercano a los 28,9 billones de pesos. Recordemos que el recaudo tributario neto es aquel que excluye lo que se consigue a través de TIDs o devoluciones de impuestos. Entonces, esta es la principal diferencia entre el recaudo neto, que es el que se tiene en cuenta para términos de calcular el déficit fiscal, y el recaudo bruto, que es el que revela la DIAN, digamos, todos los meses. Como decimos, el recaudo neto creció 8,8% en el primer mes de este año, llegando a 31,5 billones de pesos. También le cuento, Héctor Oyentes, que en los primeros 13 días de febrero de este año, los fondos de capital extranjero adquirieron 4,3 billones de pesos netos en títulos de deuda pública, principalmente o solamente están comprando títulos en pesos. Las compras ascienden a 4,47 billones de pesos y en los VRs están vendiendo, en este caso las ventas acumuladas al 13 de febrero alcanzan los 189.000 millones de pesos. Son unas compras importantes. Recordemos que el récord mensual, excluyendo obviamente los meses del TRS y de la venta PINCO, está en casi 4 billones de pesos. En este caso se está alcanzando o superando este récord con 4,3 billones de pesos al corte de 13 de febrero. Hay que ver cómo evoluciona pues, este comportamiento en lo que queda del mes. Y en ese mismo sentido, los bancos son los que lideran las compras de TES en esta primera parte de febrero. Los bancos acumulan compras por 4,77 billones de pesos, es decir, superan a los foráneos por poquito. Los foráneos tienen 4,3 billones de pesos y entre los dos encabezan estas compras de test por parte pues, de los agentes que participan en el mercado secundario, mientras que por el otro lado, el Ministerio de Hacienda sería el que está liderando las ventas de test. Con corte al 13 de febrero, estas ventas estarían ascendiendo a 2,76 billones de pesos. Ya otros agentes como las administradoras de fondos de pensiones y cesantías tienen compras más modestas por 1,22 billones de pesos en papeles en VR y por 1,83 billones de pesos en títulos en pesos. Las comisionistas de bolsa, entre tanto, presentan ventas por cerca de 400.000 millones de pesos y las aseguradoras prácticamente no han tenido intervención o algún comportamiento para destacar en el mercado cambiario en lo corrido de febrero, como decimos, al 13 de febrero. Y un dato relevante, Héctor, digamos, para cerrar esta parte de test, es que el saldo de test va a tener su mayor crecimiento en febrero de este año, crecimiento neto mensual, es decir, comparado febrero con enero, excluyendo obviamente el mes de la ejecución del TRS, cuando por cuenta de los títulos que entregó como garantía el gobierno, pues el saldo se trepó en casi 24 billones de pesos mes a mes. Pero en este caso, el crecimiento que prevé primera página para digamos, segundo mes del año sería superior a los 16 billones de pesos, cuando digamos el salto más alto, sin contar obviamente los meses del TRS, había sido precisamente en diciembre del año pasado cuando subió cerca de 15,9 billones de pesos, pero fue la venta PINCO, recordemos. Entonces se superaría ese en febrero de este año por cuenta principalmente del incremento en las colocaciones directas de TES, que como ya mencionábamos en emisiones pasadas, pues ya rondan casi los 9 billones de pesos en lo corrido de febrero. Bueno, muy bien, 7:49. A ver, don Munir Jalil, el recaudo, ¿cómo vio el arranque del recaudo y este movimiento de que uno ve que los bancos están compitiendo cabeza a cabeza por la compra de TES y el Hacienda vendiendo TES? Y bueno, este, este, este mercadeo de TES, ¿cómo lo está viendo? Sí, Héctor, definitivamente la dinámica que nosotros vemos en materia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues ya estaba cantada. Sabíamos que se iban a continuar de alguna manera con la estrategia que en principio había venido haciendo el Ministerio de Hacienda. Ha cambiado un poco
los jugadores y de mes a mes lo que vemos es que hay meses por operaciones puntuales, como muy bien le decía Daniel, en donde entonces aparecen son los extranjeros comprando, como pasó por ejemplo en diciembre del año pasado. Pero pues si no es así, entonces vemos esto, lo que sucede, por ejemplo, que es una actividad de bancos, pero inclusive esa actividad de bancos también hay que tomarla un poco parcial, porque es que no necesariamente los bancos lo están comprando para ellos. Cuando uno observa, por ejemplo, los crecimientos de los NDFs, las operaciones de futuros, que sobre todo muchos extranjeros, mucho hedge fund extranjero, que no tiene acceso directo a comprar los títulos en Colombia, pues lo hace a través de operaciones NDF que obligan a los bancos a tener que hacer esas compras. Entonces, yo no me atrevería a decir que aquí al final de cuentas es plata directa para los bancos. Habiendo dicho eso, un banco hace dos cosas. Yo siempre lo he dicho aquí, Héctor, y es un banco presta plata o compra TES. O sea, normalmente en Colombia pues, no se puede hacer más. Entonces, hablaba yo ahora del crecimiento de cartera de los bancos, pues que estaba un poco moderado y acelerándose, pero pues pasando del 7% en términos anuales. Si hay un buen nivel de depósitos por parte de los bancos, pues algo tienen que hacer también con los test. Pero en términos generales, yo sí diría que las grandes dudas que tenemos ahora no son ni siquiera toda esta parte de la evolución, necesitamos esa actualización del plan financiero, se va a acabar febrero y no nos han respondido un poco de preguntas que nos quedaron. La presentación que hizo el director de Crédito Público Cuellar en Cartagena, más que responder muchas dudas, lo que hizo fue generar una cantidad de preguntas. Cómo se cayó el déficit a financiar en esas fuentes que mostró casi en 17, 18 billones de pesos. Si Daniel sabe, que conteste, ¿no? Ahí también está Leandro, que es muy bueno en esas cosas, entonces él debe contestar. Pero pues en términos generales, hay una cantidad de preguntas: el pago del TRS, los 10.000 millones de dólares que se tienen afuera, entonces, pero entonces a un costo en donde se ve que el cash, el efectivo que está disponible en pesos, está muy bajito. Entonces, como que entonces pareciera que el riesgo que importa es el riesgo de liquidez en dólares, pero como que el riesgo en pesos como que lo ven frescos. Entonces hay una cantidad de dudas que básicamente se generan en esto, pero lo que sí sabemos es que este tipo de estrategias van a continuar, este tipo de operaciones deben continuar. Esta semana, por ejemplo, hay un vencimiento importante, precisamente el 27, que tenemos que ver cómo van a ser. Viene luego, bueno, vienen muchos más vencimientos de TCOs que también entonces el gobierno tendrá que buscar o cómo hacerles ese rollover, volverlos a poner, o si es que le va a hacer una operación de manejo de deuda para volver los test. Y sin hablar ni siquiera también de otra cosa que también ha sido muy bien documentado por Daniel, y son esas, puedo utilizar el término emisiones por la puerta de atrás, que son básicamente, no son emisiones que se están haciendo directamente a través del mercado y a través de las subastas, sino que se están haciendo a través de instituciones. Héctor, ¿se acuerda de esas que llamábamos usted y yo, que somos grandes, las convenidas y forzosas? Eso ya no se llama así, pero de alguna manera pues se está sintiendo en el mercado mucho papel, se está sintiendo mucha carga de papel, y eso también es lo que está haciendo que de alguna manera veamos desvalorizaciones en muchos de esos títulos, Héctor. A ver, don Alejandro Rojas. Bueno, Héctor, aquí para complementar a Munir, pues empecemos paso por paso. Bien lo decía Daniel, en enero el crecimiento nominal frente a 2025, perdón, es del 8%, cuando uno mira el supuesto, por lo menos que tenemos hoy, porque como bien decía Munir, no hay plan financiero, es entonces remitirnos a presupuesto anual de la nación. Ahí se esperaba un crecimiento de doble dígito. Entonces, en un mes donde tuvimos el tema de la emergencia económica, donde ahí ya se empezó a ver, por ejemplo, el tema del IVA a las bebidas alcohólicas, pues sigue sin cumplir la meta. Llega la suspensión, pues yo creo que al final se están demorando muchos porque ha habido mucho cambio. Va la emergencia, después no va, llega lo del Córdoba, entonces ahora sí va una nueva emergencia económica, pero al final lo que nos dice el recaudo de enero es un crecimiento del 8% en términos nominales. Cuando ya en PGN se esperaba algo de doble dígito, pues es que desde ya está sorprendiendo a la baja el recaudo, y de ahí todas las medidas que está haciendo la nación. Y lo segundo, sobre cómo se ha comportado en la cabeza a cabeza en la compra de test, pues acá les tengo un dato que no sé si ya lo teníamos todos en el radar, lo venía pensando,
y es que hoy las tasas de negociación de los test superan las tasas a las que compró Test Pimco. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, los 29 que Pimco compró a una tasa cercana al 13%, ya están al 13,20. Cuando uno mira el 35 ¿Y que eso es bueno o es malo? para Pimco malo, pero para el inversionista que dijo, pues si Pimco compró 23 billones de esas tasas y hoy las tasas están más altas, pues ya son mucho más atractivas. Y de ahí a que los bancos y los inversionistas de afuera digan, estas tasas de Colombia ya un poco más cercanas al 13,5, por ejemplo, en el caso de los TES a 2035, pues sean atractivas para que estos entren a comprar. Entonces, ya hoy el dato incluso es, hoy los que estén comprando TES pues lo están haciendo a una tasa más alta a la que compró Pinco, mostrando pues ahí ese apetito que están teniendo los bancos y los fondos de capital O sea, están extranjero. comprando más barato. Están comprando más barato tal cual. Y ahí, ¿por qué se ha dado? Y principalmente en esa parte media, digamos que hoy lo hablábamos incluso, bueno, lo hablaban ustedes el viernes en la emisión, que la curva está relativamente invertida. Y es que uno ve esos títulos de la parte media rentando más que los títulos de la parte larga. Y uno dice, bueno, eso no es consistente con un riesgo fiscal en Colombia, ¿no? Que el riesgo fiscal en Colombia debería generar un empinamiento. Al final, pues lo que les comentaba, o bueno, lo que te envié ahí incluso por mensaje, era que esta parte media de la curva se está viendo muy saturada por esas operaciones, como bien decía Munir, convenidas, o esas emisiones por la puerta de atrás, que más que por la puerta de atrás es a través de entidades públicas. Ahí pues ya prácticamente lo decía Daniel, superaron la meta que nos habían expuesto en el Congreso de Tesorería. O sea, nos dicen en el Congreso de Tesorería, vamos a emitir 8. ¿Se fue a Cartagena? No, señor. Pero pues ahí seguí la presentación. Lo Daniel emiten, tampoco, no se quemó, yo no sé, ¿está quemado Daniel? Usted, yo no lo veo quemado, Daniel Cámara, pues. o sea, y que lo rompan al alza es como decir, menos mal me presenté el plan financiero, porque lo presento con una cifra que ya incumplí en 2 semanas. Entonces yo creo que al final toda esa oferta de test que está recargando la parte media hace que esas tasas sean bien atractivas para este tipo de inversionistas como bancos y extranjeros, y pues que ya a la espera el plan financiero nos diga si al final vamos a seguir con esa curva invertida o si se va a empinar o cuál va a ser el apetito de los inversionistas una vez se conozca este documento. ¿Usted si vio ese dato que revela Alejandro o don Daniel? Que las tasas están por encima de lo que había comprado Pinco. Cinco, sí, sí, Héctor, interesante ese dato, porque sí, están comprando más barato y de hecho, claro que cuando vi la cifra del apetito que tenían los foráneos, también me surgió la duda de si el Ministerio de Hacienda no había hecho alguna adjudicación directa a algún extranjero, o sea, alguna de esas colocaciones directas que venía haciendo en el mes no hubiese sido con entidades públicas locales, sino hubiese alguna de esas, haberla hecha con algún extranjero, pero no, me confirmaron desde el Ministerio de Hacienda que no fue así, Pero, entonces Héctor, sí es el apetito A ver, Munir. de los foráneos. no, yo para decirle que, pues porque todo esto es público y Pico ha sido completamente público, yo tuve la oportunidad de reunirme con ellos para 2 semanas y ya las tasas están, como dice Alejandro, por encima. Entonces uno es medio rabón a veces, ¿no es cierto? Entonces uno ahí les dice, ay, Solo pero palabras del desayuno, ¿sí? sí te fue bien, ¿no? Sí te fue bien, ¿no? Y ellos de verdad, por lo menos la apuesta que están haciendo para el país no es una apuesta, o sea, es de verdad cuando ellos dijeron en diciembre que lo están comprando para tenerlo ahí un rato. Entonces, lo que quiero decir con eso es que ellos sienten que esta plata a ellos, aunque ahora en el papel les dé estado de pérdida, porque eso también tenemos que entenderlo, en el papel, porque ellos no han vendido esos papeles, ellos los tienen, entonces, claro, en este momento al ver los precios donde están más abajo de lo que ellos compraron, entonces podrían haber comprado más barato, eso es absolutamente cierto, pero la apuesta que están haciendo, por lo menos como yo les entendí, es a 2 o 3 años. Entonces, en ese sentido, ellos, que el famoso PNL, el hecho de que hoy la foto, la meta volante, pues parqueando en cicla, entienda, le está mostrando que están perdiendo, ellos están muy contentos con esa compra, porque ellos sienten que en 2 o 3 años le van a hacer plata. Esa es como la percepción. Y son, don Munir. ¿Qué hora es? Imagínense que aquí en Primera Página Radio, Héctor, son las 8 de la mañana.
Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Siguen siendo las 8 en punto. Usted, pero es una anotación chiquita, don Diego. Difícil, pero, a ver, tratamos. ¿Usted dijo? Diga, ¿Qué es lo que quiere? No, Héctor, que esto pues al final es una coyuntura de corto plazo, creo yo, por la situación del manejo inflacionario por parte del Banco de la República y pues esa oferta que hay en la parte media. Pero sin duda alguna, los inversionistas extranjeros la van a tomar. Yo me imagino esa negociación que hubo con Pinco de un negocio pues histórico, o sea, una cifra realmente muy grande para una colocación privada. Yo creo que esta gente de Pinco pues al final pues pudo comprar lo que le dejaron comprar. Pero Tal cuando cual. Crédito pues le dijo, bueno, ¿cuánto tiene? Pues ¿cuánto me puede vender? La pregunta era así de fácil. El señor le ponen 10 billones de dólares, se los compra. Le ponen 15, le ponen 20, se los compra. O sea, el apetito que hay es muy grande. Yo ya 13, 10, un poquito más, pues muy seguramente lo estará llamando. Oiga, no tiene más. Bueno, Miedo seguro no hay ahí. bueno, No ganas de duden en comprar. eso, no duden en eso. O sea, estoy seguro que en cualquier momento nos sorprenden con otro anuncio porque hay interés. Que efectivamente con estas tasas, como muy bien lo dice Diego, pues obviamente, o sea, esos precios, seguro la atención de muchos de estos fondos, lo que llamamos los real monies, los que sí compran para largo plazo, está altísimo. Estoy absolutamente seguro de eso. Pero eso solo lo sabe Daniel Támara y el ministerio, nadie más. Antes de regresar con Daniel Támara, bueno, aquí me llegan comentarios. Un ex superintendente financiero dice: muy buena radiografía la de Carlos Enrique Reyes. El presidente de la Asociación Bancaria, Jonathan Malagón, también la consideró buenísima. Así es de que saque pecho don Carlos Enrique Reyes del trabajo que hizo para Primera Página. Bueno, 8:02. ¿Ya abrió el dólar o qué tiene de... ¿Cómo es El pronóstico, el pronóstico? ¿Quién lo hizo? don ¿Diego? Diego, sí. A ver, ¿cuál fue su pronóstico? 3.745 pesos para la jornada. El mercado cerró al alza la semana pasada con ganas de probar algo arriba de los 3.700. Y pues esto es una muy buena noticia para los exportadores que pues ojalá vean esos niveles como para activar posibilidades de ver cómo se cubren. Acuérdense los exportadores que el dólar da la posibilidad de venderlo más caro a futuro por la diferencia de tasas de interés, ganarse 200, 300 pesos en un año. Entonces este nivel, asegurar dólar cerquita a los 4.000 pesos, es interesante. Bueno, su teoría de que el dólar podía ayudar a la inflación, si sigue subiendo no le va a ayudar a la No, son 100, inflación. Héctor, son 100 pesos. Sabes que el dólar estaba a 4.000. Son solo 4.000. son solo 100 pesos. Claro, eso es nada. Bueno, El año pero pasado no, estaba pero, 4.400 pesos, o sea, una caída en términos de lo que realmente son precios importantes, no lo que pasa en el día. 4.400 pesos no, en la pero inflación. eso estaba 4.400 hace como un año. Espéreme porque ya abrió el dólar. Claro, la En inflación. el rango. Ya viene el dólar. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Buenos días, Héctor. De igual manera para los analistas, los compañeros y los oyentes, a las 8:04 de la mañana, les cuento que el dólar abrió este lunes en 3.718 pesos, es decir, que sube apenas 50 centavos si lo comparamos contra el cierre en el spot del viernes, que recordemos fue de 3.717 pesos con 50 centavos. A esta altura ya el dólar se ha movido entre un mínimo de 3.710 pesos y el máximo, que fue su valor de apertura, de 3.718 pesos. Y en este caso ya tenemos una cotización actual, es de 3.710 pesos. Recordar que la tasa representativa del mercado que rige durante la jornada es de 3.691 pesos con 34 centavos. Muchas gracias, don Nicolás, y espero que Munir Jalil me refrenda la percepción que tengo yo, pero es que el dólar empezó a jugar. Acuerde que la inflación se compara con el mes anterior. Entonces, no me interesa que el dólar hubiera estado muy alto el año pasado, porque él empieza a contar desde el nivel en que está en el mes anterior. ¿O no, Munir Jalil? Sí, tiene razón, Héctor. O sea, lo cierto es que cuando miramos esa variación,
pues la cosa está peor porque pues muchos hemos venido diciendo, y yo lo sigo manteniendo, que es probable que efectivamente veamos producto de cualquier flujo adicional que se dé con miras a este trade electoral, inclusive un flujo nuevo, le sumamos el flujo de impuestos que es entre abril y mayo, entonces uno dice, pues la posibilidad de verdad de dólar barato debería venir. Y entonces lo que pasa, Héctor, y ahí por eso es que le doy la razón a usted, que de pronto muchos se quedaron esperando al dólar más bajito para comprar, y entonces ahorita si estamos hablando del sector productivo, lo que normalmente genera estos movimientos es que muchos se asustan y salen a comprar un dólar un poquito más caro. Yo no creo que, a ver, a la baja no sentimos tanto el efecto del dólar. Al alza normalmente se debería mover mucho más rápido el efecto del dólar, pero pues lo cierto es que todo esto va a depender de la demanda y recordémonos del dato de PIB, que el cuarto trimestre, que pues no fue tan bueno, de alguna manera empezó a mostrar algo de desaceleración. Sumémosle las subidas de tasas del Banco de la República, entonces tenemos una receta en donde yo diría que en términos del efecto total sobre la inflación, ahí sí estoy más por el lado de Diego. Diego, está muy difícil que pues que ya podamos ver que la gente diga, uy, no voy a subirle más a esto que por el dólar. Son apenas 100 pesitos, yo también en eso veo a Diego, pero obviamente si llegamos a esto sigue subiendo y si sigue dándose pues una dinámica así, pues obviamente otra historia contará y el dólar se puede convertir en una variable que termina, en vez de lo que estábamos esperando este año, que nos ayudar, que empiece a aportarse un poquito, pero pues más para el alza, eso es verdad. Pero sería poquito. En Colombia el pass-through no es tan alto, eso que yo te diría. Perdón, don Diego. Alejandro, ¿qué quiere anotar? Ahí en ese flujo, en esa dinámica, digamos, en el mercado, vale recordar que la estrategia de crédito público cambió. Tuvimos un cierre de año donde fue una monetización bien importante que llevó a la tasa de cambio a bajar, y en enero pues vimos ese cambio de política con compras que superaron los 2.000 millones en su momento, y aquí pues dato que nosotros estamos viendo según los registros que tenemos es que el viernes pues otra vez Hacienda volvió a comprar cerca de 168 millones de dólares. Entonces ahí también que cuando uno piensa quién está comprando y quién está vendiendo y si eso puede bajar, pues ahí por lo menos en el soporte ha estado Hacienda o crédito público principalmente con ese cambio de política donde pues ha priorizado ahorita su caja en dólares, y pues el viernes se vio registro de eso. 8 y 8, don Diego. Sí, Héctor, pues ojalá no vayamos a tener un efecto de devaluación, porque lo llega a haber un efecto de devaluación fuerte, es el peor de los escenarios. O sea, es decir, amarse el cinturón porque el banco va a tener que subir las tasas. El punto va es que afortunadamente el dólar estable y bajando durante todo este año, pues hace que esos 12.000 y pico o 13.000 millones de dólares de transferencias, pues hoy en día sean en pesos 800 pesos menos, porque el dólar cayó. Y eso le ayuda en su trabajo al Banco de la República, sin duda alguna, porque esa plata de transferencias, así las tasas de CDT se pongan al 15, ese tipo de plata no va a ir a los CDTs. Muy bien. Daniel Támara, ¿tiene algo adicional o podemos darle cambio a un Edgar Layton? Sí, podemos darle cambio, ya vi el cambio llenado de noticias. Bueno, muy bien. Conduce Daniel Támara. Nos vamos, como él dice, con Está Edgar muerta la Layton. risa, Munir. Don Héctor, muy buenos días. Arranquemos. No escuché la cortinilla de acciones, pero bueno, le cuento. En la más reciente jornada bursátil local, el MSCI Colcap avanzó 1,32%, nuevamente muy por encima de los 2.400 puntos, 2.417,81. Recordemos que hace aproximadamente un mes estuvo cerca de los 2.500. Recortó bastante y nuevamente tiene recuperación. Montos bonitos. Ecopetrol con esta acción se movieron 50.000 millones, 56.000 millones de pesos. Preferencial Cives 39.000 millones de pesos. Luego les cuento el resto. Al alza, mire esta cifra, 24,38% Val Simesa, Valores Simesa, pero ojo porque es que son acciones que no se mueven mucho, entonces cualquier monto pequeño marca un precio fuerte. 24,38% a 9.950 pesos. Cives, 4,09% a 86.500 pesos. Mineros, oro,
4,06%, 19.980 pesos. Y en negativo, Grupo Aval, 2,94%, 825 pesos. Preferencial da Vivienda, ojo porque son dos, Preferencial da Vivienda, 27.400 pesos, tras un recorte del 1,79%. Y Mercado Global Colombiano, montos relativamente interesantes, moviéndose fuerte la acción de Nubank y la acción o el activo de Microsoft Corp. Por el lado de otras noticias, Héctor, Nora Cecilia Aristizábal López renunció a la junta directiva de Constructora Con Concreto por motivos personales. Además, el banco de BBVA para las microfinanzas, no es el BBVA grande, para las microfinanzas, convocó asamblea ordinaria para el 25 de marzo. 15 puntos. Además, Aval Fiduciaria lanzó el fondo Alta Renta. Es un fondo que permite invertir a partir de 2 salarios mínimos. También el Banco Mundo Mujer convocó asamblea general ordinaria 26 de marzo. Popayán. Además, Confiar Cooperativa someterá a asamblea una distribución de cerca de 3.200 millones de pesos de sus excedentes de 2025. Y ojo con esta cifra, Cementos Argos ha recomprado desde septiembre de 2023 un total de 535.000 millones de pesos, tanto en acciones ordinarias como preferenciales. Entre tanto, Itaú Colombia someterá a sus accionistas un proyecto para dejar las utilidades de 2025 como reserva de ejercicios anteriores. Y el resto de noticias los invito a que la lean en primerapagina.com.co. Sí, señor. Don Edgar y oyentes, tenemos una muy buena noticia y es que esta semana, el 25, pasado mañana, van a ser los premios AIE de las áreas de investigaciones económicas en su edición número 12, que por cierto está allí, Primera Página, respaldando. Estos premios son de la Bolsa de Valores de Colombia, que reconoce las áreas de investigaciones económicas de las sociedades comisionistas de bolsa, que se destacaron por la precisión de sus análisis y proyecciones sobre la economía y el mercado de capitales. ¿Qué evalúa este reconocimiento? Pues el acierto en variables como agregados macroeconómicos, la renta fija, renta variable y tasa de cambio, y además combina resultados técnicos con la percepción del sector real e institucional. Y es que en un entorno económico marcado por la alta volatilidad, el ajuste de las tasas de interés y los movimientos relevantes en los mercados financieros, la capacidad de anticipar escenarios se ha vuelto determinante, y por eso la investigación económica no solamente interpreta la coyuntura, sino que orienta decisiones de inversión, financiamiento y gestión de riesgos para empresas e inversionistas. Por eso estos premios pues son clave para incentivar estándares más altos en los análisis del mercado. Cita este 25 de febrero, Neto. Bueno, aquí veo que deben de estar listos a recibir premio Alejandro y Munir, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver cómo les va. A ver, Rolando la serie. Buenos días. La Asamblea Global de Privacidad, de la cual hace parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, emitió un comunicado hoy, pues, anunciando acciones e iniciativas para prevenir un tipo de conducta delictiva que se viene presentando desde principios del 2026 en las redes sociales y en las diferentes plataformas, la cual consiste en manipular mediante inteligencia artificial fotos o imágenes de ciudadanos o personajes conocidos con contenido sexual no autorizado. En total son imágenes que no corresponden a la realidad y contienen temática sexual no autorizada por las personas y que viola los datos de protección de datos en Colombia y en otros países. Son 60 países los que han adherido a esta iniciativa y emitieron un comunicado conjunto en el cual está la Superintendencia de Industria y Comercio, quien pues anunció también acciones aquí en Colombia para proteger a los ciudadanos y también a niños, niñas y adolescentes pues de esta práctica ilegal. Bueno, muy bien. Nos vamos con el costeño. Hola Héctor, ¿cómo vas? Le cuento que a las 9 de la mañana, y 40 minutos. Dígame, Héctor. No, estaba dando su nombre porque si no me da pena con los oyentes. Hola Héctor, bueno, le cuento, a las 9 de la mañana en punto hay reunión del Consejo Gremial con el procurador Gregorio El Has. Ellos van a tratar de hablar de paz electoral,
pero el tema se caldea en las últimas horas nuevamente. Fíjense, hace una semana el Consejo Gremial se reunió con el registrador y la cúpula militar y el Ministerio de Defensa, también en el proceso de una paz electoral. Pero el presidente ese fin de semana habló en contra del E14, que es el formulario que llenan todos los testigos, todos los jurados de votación, y son las cifras oficiales de cada elección. Y al día siguiente comenzó nuevamente la polémica. Y ayer domingo, el presidente habló contra la registraduría, habló contra el software, se armó tremenda polémica este fin de semana, y la paz electoral que tanto está pidiendo el procurador Gregorio Haas no se ve por ningún lado. Cada fin de semana hay críticas a la elección, al proceso electoral. Vamos a ver qué pasa a las 9 con el Consejo Gremial, que a través de su presidenta, Natalia Gutiérrez de Acolgen, pues ha manifestado que están apoyando a la registraduría, que están apoyando a los organismos electorales, pero la verdad es que no se entiende cómo cada fin de semana sale desde el gobierno un ataque a las elecciones que se van a realizar el próximo 8 de marzo, que es el debate electoral para elegir al Congreso de la República y realizar las consultas internas de los partidos. Eso es lo que va a pasar en algunos minutos. Los integrantes del Consejo Gremial en el despacho del registrador Gregorio Haas. 8:16 repasados, pero óigame, Daniel Támara, hoy hay, a propósito del informe suyo del sistema financiero y de lo que nos reveló Carlos Enrique Reyes, reunión con el ministro de Hacienda, los banqueros, ¿o no? Así es, Héctor, a las 3 de la tarde. Y el tema principal es lo de las inversiones forzosas. Bueno, seguramente allá habrá alguna especie de negociación y veremos a ver qué resultados da esta reunión entre banqueros y el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Muy bien. ¿Quiere despedirlo, Munir? No, Héctor, que despida a Daniel. Daniel se tomó hoy el programa y está dando paso a todos los demás. O sea, pues acá por decir que se despida a Daniel por el día. No, entonces si es Daniel, no. Kiara, entonces. Nos vamos agradeciendo a los analistas que nos acompañaron durante esta emisión: Alejandro Rojas, Diego Rodríguez, Munir Jalil y Carlos Enrique Reyes, hoy bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Sigan sintonía de Javeriana Estéreo por los 91.9 FM.